Son las 5:25, una hora menos en Canarias. Es lunes, tenemos Territorio Negro. Algo que siempre saludan con enorme entusiasmo casi todos, digo, por no decir que todos, los oyentes de este programa. Manu Marlasca, Luis Rendueles, buenas tardes a ambos. Hola. Hola, buenas tardes. El crimen y la desaparición de Marta del Castillo, la chica de Sevilla de 17 años, sigue siendo 4 años después. 4 años han pasado ya, un caso que no se resuelve. Una herida abierta para la familia, para la policía, para la justicia, y yo creo que para todos, ¿no? Que no acabamos de entender qué demonio está pasando, especialmente después del último episodio. Es la enésima confesión de Miguel Carcaño, la negativa del juez a buscar el cuerpo de la joven en una finca sevillana. En fin, hoy Manu y Luis van a intentar explicarnos esa diferencia de criterios que nos tiene perplejos entre la policía de Sevilla y el juez, porque yo no me pellizco y no me creo lo que estoy leyendo. Hay también otro episodio insólito. La policía usó a una vidente para tratar de encontrar el cuerpo de Marta. O sea que todo junto hace, en fin, una bomba que quiero que Manu y Luis nos puedan contar. Sabíamos, lo hemos contado aquí, que cada vez que hay un crimen mediático hay videntes, Manu y Luis alguna vez lo han contado, hay videntes, hay mediums, hay personas que dicen que saben algo. Bueno, pues imagino que en el asunto de Marta del Castillo, desde el 24 de enero del 2009, en el que desapareció, pues también habrá habido espontáneos de este tipo que casi siempre suelen tener intenciones clarísimas, ¿no? Que es hacerse famosos, ¿no? Darse notoriedad, salir por la tele y hacerse un nombrecito. Sí, de estos ha habido decenas, ¿no? En este caso, decenas de ellos han ofrecido sus servicios, primero a la policía o bien a la familia de Marta del Castillo, a los padres, durante más de 4 años ya de sufrimiento y de búsqueda. Vamos a contar 2 ejemplos solo. En octubre del año 2011, una vidente de Gandía, de Valencia, se presentó en Sevilla con una excavadora que había contratado. La mujer pretendía abrir el suelo y acabaron abriéndolo, junto a la estación de metro de San Juan Bajo, cerca de Sevilla. La vidente decía que allí estaban los restos de Marta del Castillo y hasta allí tuvieron que ir la policía y también Antonio, claro, el padre de Marta, ¿no? Se excavó y acabaron encontrándose unos huesos de perro en esa zona. Luego, después de este episodio, a primeros del 2012 del año pasado, hubo otra supuesta vidente que tenía oficina, digamos, en la provincia de Almería, que envió varios mails a la policía de Sevilla diciendo que tenía las claves para poder solucionar el caso. Como no le hicieron demasiado caso, la mujer salió en televisión y algunos periódicos anunciándose ella misma, diciendo que trabajaba con la policía y que a la policía le había revelado que Marta, y citamos textualmente a esta mujer, había muerto después de hacer con otros chicos una ouija en la que se les apareció un dios satánico sediento de sangre que les exigió un sacrificio. Qué falta de vergüenza, desde luego. Bueno, sí, es que uno se pone en la piel de los padres y de verdad es que te subes por las paredes. Bueno, seguramente esas 2 videntes, como decíamos antes, lo que hacían era buscarse publicidad, notoriedad, salir en la televisión y luego seguir trabajando. Vale. Pero el caso que hoy nos quieren contar en Territorio Negro es una historia diferente, porque es una tercera mujer que esta sí, al menos fue escuchada por la policía, tal y como hoy publica la revista Interview en vuestra investigación. Bien, ¿quién es esa mujer, esa vidente, y por qué a esta sí que la policía le hace caso en principio? Es una vidente que vive en Guipúzcoa y se dedica a esto desde hace varias décadas, y lo que la hizo diferente a sus colegas para la policía fue que ella llegó con el aval, con el visto bueno de compañeros de la policía vasca, de la Ertzaintza. Los agentes vascos dijeron a sus colegas de Sevilla que esta mujer, esta vidente, les había ayudado a encontrar 2 cuerpos, 2 cadáveres de personas que estaban desaparecidas. Bueno, después ya volveremos a esto, pero sigamos con la vidente. La Ertzaintza llama a la policía que investiga el caso de Marta del Castillo y les dice, oye, que tenemos aquí una vidente que podría iros bien. ¿Y qué cuenta esta mujer? Bueno, lo que cuenta es que ella dice que había visto que Marta está enterrada en una finca muy cerca de Sevilla, una finca de olivos, un olivar. Ella marca la finca en un mapa, la señala y además asegura que el cuerpo de la chica estaba junto a una piedra que tenía un número marcado en el suelo, bajo el olivo número 26, contando desde la entrada de la finca. Da esos detalles tan precisos. ¿Y entonces qué hacen? Porque es un tema extremadamente delicado, los recursos también son limitados, claro, no sobran ni los policías, ni el tiempo, ni el dinero para seguir buscando a Marta del Castillo, ¿no? Y más viniendo de una vidente. Claro, ¿Qué se hace? Y mucho más después de todas las historias que ha contado el asesino, ¿no? Miguel Carcaño, que está condenado, recordemos, a 21 años de prisión por el crimen de Marta, ¿no? Este episodio, el de la vidente, ocurrió hace un año y entonces Carcaño todavía no había cambiado de versión, solo había dado 6 versiones y no había hablado todavía de ninguna finca, solo del río Guadalquivir y de un contenedor de basura, ¿no? Así que, en efecto, es un asunto muy complicado y los policías dudaron de la historia, lógicamente, y lo que se hizo fue enviar a 2 agentes a la finca que había marcado la vidente, a las afueras de Sevilla,
para descartar básicamente cualquier posibilidad, para no quedarse con una pequeñísima duda, la típico de ¿y si aquello pudiera ser? ¿no? Claro. O sea, imagínense, dos policías que van a una finca de Olivos cercana a Sevilla, para comprobar una visión de una vidente, dicho así, es que me imagino cómo iban los pobres, me lo puedo imaginar. Bueno, y llegan allí y ¿qué se encuentran? ¿Había olivos? ¿No había olivos? Sí, claro que había olivos, como por otra parte en muchísimas fincas de esa zona, ¿no? Pero también es cierto que había una especie de boca de riego con un número y una piedra junto a un árbol. El número 23, eso sí, no el 26, como decía ella. Bueno, tampoco es difícil acertar. En la provincia de Sevilla, una finca grande, supongo que no es nada raro que haya olivos, ¿no? Pueden tener piedras, incluso puede haber algún número. Todo parece bastante lógico. O sea, bueno, si uno se pone racional, todo puede ser lógico. Bien, ¿qué ocurrió después? Bueno, aunque sería con muchísimas dudas, lógicamente la policía decidió llevar a la vidente a la finca. Eso sí, con la condición de que todo este asunto no costara dinero público ni mucho tiempo, ¿no? Tampoco debía dársele publicidad ni falsas esperanzas a la familia de Marta, lógicamente. Ya. Así que 2 agentes de la policía vasca, de la Ertzaintza, y 2 policías nacionales llevaron a la mujer, que tiene algo más de 60 años, desde el País Vasco hasta Sevilla, donde le presentaron a algunos de los responsables de la investigación de Marta del Castillo, ¿no? Todos fueron entonces hacia la finca, situada en un pueblecito a unos 10 minutos de Sevilla, y la vidente llevaba un péndulo consigo y los policías llevaban algunas palas para cavar. ¿Y qué sabéis de lo que ocurrió allí? Llegan a la finca y ¿qué pasó? Supongo que lo sabéis. Bueno, lo que podemos contar es que esa primera tarde la mujer se acerca con su péndulo al olivo con la piedra cercana, entró en trance, vamos a llamarle una especie de trance, y marca el sitio donde, según ella, estaba enterrado el cuerpo de la cría de Marta del Castillo. Yeah. Los 6 policías andaluces y vascos cavan allí donde marca ella y no encuentran absolutamente nada. Se hacía de noche y regresaron a un hotel donde pasaron la noche, donde durmieron, y a la mañana siguiente volvieron a la finca, pero surgió un problema más. Bueno, ¿y qué pasó? Porque obviamente el día antes no encontraron a Marta del Castillo, ni el día siguiente tampoco. No, claro que no, por desgracia. Pero es que además trabajaron con una dificultad añadida, porque la vidente ya no llevaba el péndulo que le ayudaba a buscar esa supuesta energía que le transmitía un cuerpo enterrado, ¿no? Hoy. No sabemos si lo olvidó en el hotel o simplemente lo perdió en la finca, pero el caso es que no lo tenía, ¿no? Y la vidente avisó a los policías. ¿Que no llevó el péndulo? No. Ya. Uno de los agentes le ofreció fabricar un colgante hecho con una bala para que siguiera buscando utilizando la bala, y con ese apaño la vidente marcó otro par de lugares en la misma finca que también tuvieron que excavar los policías. Allí obviamente no había nada, ni nadie, y la expedición tan peculiar, digamos, regresó de vacío. Uf, bueno, qué paciencia la de esos policías, que seguro que pensaban que estaban perdiendo el tiempo. Vamos, pongo la mano en el fuego que creían eso. Entonces, ¿por qué se hizo? ¿Por qué se hizo eso? Bueno, se comprueba absolutamente todo, casi todo, en un caso como este, como el de Marta del Castillo, que sigue siendo una espina clavada en la policía, ¿no? La vidente venía avalada por otra policía, la autonómica vasca, es cierto, y también le dio credibilidad que no fuese una vidente que pidiera dinero ni aparecer en televisión. La mujer solo pidió a los policías que si finalmente recuperaban el cuerpo de Marta, le facilitasen a ella una entrevista, un encuentro con los padres de la chica. La policía y la Guardia Civil sí que escuchan a veces, no tienen más remedio y comprueban lo que dicen algunos videntes. Se lleva haciendo así desde el caso de las niñas de Alcácer, por ejemplo, ¿no? Y a veces es cierto que llegan recomendaciones de los que aparentemente parecen más serios, ¿no? Vamos a contar una historia de hace poquitos años. La policía italiana, por ejemplo, recomendó a la policía española y a la portuguesa por escrito que utilizara a una vidente que decía saber dónde está Madeleine McCann, que es aquella niña inglesa sí. que desapareció el 3 de mayo de 2007 cuando pasaba sus vacaciones con sus padres en un hotel del Algarve, en Portugal. Sí, lo que nos cuentan algunos veteranos investigadores es que a veces los videntes lo que son realmente es confidentes encubiertos. Por ejemplo, alguien tiene una pista sobre un crimen o sabe dónde está enterrado un cuerpo o lo ha visto y no quiere ningún lío, ni pasar por el juzgado ni declarar, o simplemente tiene miedo. Bueno, pues esa información se le hace llegar a una vidente y que sea el vidente quien, haga el papelón diciendo que en una visión ha tenido esa información. Estoy viendo por Twitter como algunos oyentes no entienden nada. Dicen, pero ¿cómo que la policía paga y vámonos, no? Si acude a videntes. Creo que la explicación que acabáis de dar ya nos sitúa más en el terreno del pragmatismo policial, ¿no? O sea, como quien cuenta a un sacerdote algo para ver si el sacerdote, digamos, lo transmite a las autoridades. Pero habéis dicho que esta vidente había ayudado con éxito alguna vez a la Ertzaintza en 2 casos criminales, ¿no? Sí, nosotros tenemos constancia solo de una vidente en España que ayudó a encontrar, y es cierto, lo reconoce la propia Guardia Civil y la policía, al menos a una persona desaparecida, ¿no? Precisamente es una vidente vasca, es guipuzcoana, se llama María José Bermejo,
Y fue ella quien encontró en diciembre del año 97 el cadáver de Javier Gastón, que era un chaval, un joven ganadero que llevaba 42 días desaparecido en Olejua, en Navarra, después de regresar de su luna de miel. Eso fue así, ¿no? O sea, esa mujer encontró realmente el cuerpo del chico desaparecido. Sí, la familia del desaparecido acude a ella. Ella señala una zona muy concreta, a 4 kilómetros de donde habían encontrado el tractor del chaval, de Javier Gastón. Y la Guardia Civil ya había rastreado la zona, incluso con perros sin éxito, pero volvieron después de esa intervención de la médium y es cierto, lo encontraron. Obviamente la primera vez no se había mirado bien. Claro. Lo cierto es que en este caso, que aún no ha sido aclarado, nadie sabe quién mató a Javier Gastón 15 años después. Bueno, ¿y esta mujer es la que estuvo con la policía buscando el cuerpo de Marta del Castillo en la finca de Sevilla? Ella nos ha dicho que no. Ah, la habéis llamado y os ha dicho que no. Nos ha dicho que no, aunque vale. claro, terminó mal la historia, no lo sabemos. Ella dice que no, aunque sí que nos ha dicho que colabora con la policía vasca, con la Ertzaintza, puntualmente, ¿no? Puede ser que se trate de otra vidente, aunque no conocemos ninguna y hemos preguntado con semejantes credenciales. Bueno, dejemos la vidente y esa finca, porque meses después del episodio, Miguel Carcaño, el único condenado por matar a Marta del Castillo, anuncia desde prisión a la policía que va a contar por fin la verdad. Y habla, dice, bueno, igual que la vidente, por cierto, que Marta del Castillo está enterrada en una finca de Sevilla. Pero no es la misma finca, supongo. No. Miguel Carcaño otra vez cambia su versión sobre la muerte de Marta, es la sexta vez que lo hace en octubre del año pasado. Y sí, esta vez cuenta la policía que ayudó a enterrar a su amiga en una finca situada muy cerca de un pueblo que se llama La Rinconada, en la provincia de Sevilla. No es la misma finca que señaló la vidente, aunque la declaración de Miguel resulta pues casi menos concreta incluso que la de la médium. ¿Cómo que menos concreta? O sea, ¿Carcaño no dice realmente dónde la enterró? No, ¿Montan todo esto y no dice dónde? Ni mucho menos. Y antes de detallar la declaración de Carcaño, la última, no sabemos ya si la penúltima, vamos a tratar de contextualizar un poco el momento en el que se produce esa confesión, la séptima confesión, ¿no? Porque aunque el primer testimonio que se toma Carcaño en prisión fue en febrero de este año, todo venía madurándose desde hace 4 meses atrás, en octubre del año pasado, que fue cuando la policía visitó por primera vez a Miguel Carcaño en la prisión sevillana de Morón. Es decir, que Carcaño, recordemos, condenado a 20 años de prisión por asesinato, recibe la visita de la policía en la cárcel. ¿Con qué intenciones, por cierto? Bueno, aquí, como en tantos otros puntos de este caso, no hay una sola versión. La de Miguel, y vamos a leer textualmente su declaración, es que, abro comillas, realmente quiero que aparezca el cuerpo de Marta para que su familia y yo podamos descansar. Por eso, según dice, se habría puesto en contacto con la policía a través de su abogada, como mandan los cánones, ¿no? Ya. Esa es, insistimos, la versión de Miguel, que coincide en el tiempo con la llegada de nuevos responsables a la policía de Sevilla, a la jefatura, que ciertamente esa jefatura de policía, esos investigadores tienen una espina clavada con el tema. La jefa del grupo de menores, que fue la responsable de las investigaciones casi desde el principio, sigue intentando esclarecer este asunto como una cuestión casi personal, y eso a la honra, desde luego. Así que con la sentencia del Supremo aún sin dictar, se va a hacer una visita a Carcaño en octubre del año pasado. Claro, porque la sentencia del Supremo no llegó hasta el pasado mes de febrero. ¿Eh? ¿Y qué le dice la policía a Miguel en esa visita? Bueno, eso solo lo saben Carcaño y los policías, pero lo cierto es que el juzgado hay una pieza separada, abierta, y que está dedicada exclusivamente a encontrar el cuerpo de Marta, ¿no? Y como te decía Manu, la jefa del Grume de Sevilla sigue empeñada en encontrar el cuerpo para cerrar esa herida que sangra a la policía sevillana y sobre todo a la familia, ¿no? Así que parece lógico que de vez en cuando, sin más pistas, acudan a prisión a tratar de sacarle a Carcaño alguna confesión a cambio de algún pequeño beneficio, siempre dentro de los márgenes que deja la ley. Ya. Nos consta que ese mismo mes de octubre Miguel salió de prisión durante una tarde, fue conducido al lugar, a la zona en el que presuntamente él había dejado con su hermano Javier el cuerpo de Marta, pero fue incapaz de señalar un lugar concreto. Bueno, recordemos que en esta nueva versión Miguel Carcaño carga las tintas sobre Javier Delgado, que su hermano dice que fue él quien mató a Marta del Castillo de un culatazo, y por defenderle, ¿no? ¿Cómo se explica este cambio tan radical? Vamos a ver. Pues vuelvo al testimonio de Carcaño, a sus palabras textuales, y él dice: todas las versiones que he dado hasta ahora han sido para proteger y ocultar a mi hermano. Desde que sucedieron los hechos hasta que me detuvieron, todo lo que hice, lo hice por indicación de mi hermano. Estoy muy asustado y tengo pánico a mi hermano. Esta es la versión que da Miguel en prisión, cuando la policía le toma declaración. Unos días después, cuando le llevan al juzgado a ratificar esa versión, lo que dijo fue textualmente: mi hermano es la única familia que tengo y he querido protegerlo.
La verdad es que hasta ahora Javier Delgado sí que había sido señalado en algunos testimonios de los implicados como el que organizó el ocultamiento, la desaparición del cuerpo de Marta, algo de lo que por cierto fue absuelto en el juicio, Pero nada más, hasta que llega esta versión de Miguel, de la que ni el juez ni el fiscal han creído ni una sola palabra. Es cierto, porque ya contamos aquí que el auto de archivo es demoledor en ese sentido. No solamente no le da credibilidad a la nueva versión de Carcaño, sino que incluso abronca a la policía por creerle. Y le dice que si quieren buscar el cuerpo de Marta, pues que lo busquen, pero que no vayan al juez hasta que no tengan algo sólido. A mí esto es insólito, esta bronca entre justicia, o sea, fiscales, juez y policía. Sí, además este auto del juez tiene una segunda lectura, ¿no?, que va dirigida directamente a la policía y a su forma de actuar en este caso, ¿no? Como decías tú, ya hemos dicho que Miguel Carcaño fue excarcelado un día en octubre. Desde ese momento hasta el mes de abril, que volvió a salir de prisión para hacer otro intento de localizar el lugar concreto de enterramiento supuesto de Marta, la policía estuvo yendo hasta 10 veces a verle, a su celda de la cárcel de Morón, para hablar con él y tratar de que contara por fin la verdad, ¿no? Finalmente Carcaño acaba implicando a su hermano en la muerte de Marta, aunque en su declaración tan vaga dice textualmente: no sé señalar el sitio o el lugar concreto, solo sé señalar una zona por aproximación, un campo grande, que se parece al lugar en el que enterramos a Marta. Y esa es la finca de Majalova, en la carretera de Sevilla a La Rinconada, donde la policía cree que está el cuerpo de Marta del Castillo. Pero por lo que habéis dicho, no parece, ¿no?, que haya demasiado fundamento en esa versión, porque después de 2 salidas de la cárcel, él es incapaz de marcar un lugar ni concreto ni aproximado. No, todo lo que dice es que pasaron una venta, que no llegaron a La Rinconada, que dejan el cuerpo en el margen izquierdo de la calzada, a unos 60 metros de la carretera. Todo es muy difuso, muy poco sólido, ¿no? Por eso la policía sabía que tenía que aportar algo más para poder llamar a declarar al que era el supuesto autor de la muerte de Marta, a Javier Delgado. Claro, porque si creen a Miguel Carcaño, cuando cuenta qué hicieron con el cuerpo, también tienen que creerle cuando cuenta cómo murió Marta, claro. Claro, y él incluso quedaría en libertad, Carcaño, si se comprobara, porque no sería autor del asesinato. Yeah. Para eso hacen un atestado policial que presentan al juez con el testimonio de un tío de Marta del Castillo, 2 amigos de la chica desaparecida y la exmujer de Delgado, del hermano de Carcaño. Según este atestado, el tío de Marta se presenta en comisaría y cuenta que recordó, después de eso, que en las primeras horas de la desaparición de Marta, de su sobrina, un amigo de la chica había reconocido frente a la puerta de la casa de Carcaño, donde ocurrió todo, un coche aparcado como el del hermano de Carcaño, ¿no? Ese era el coche que, según esta última versión, la séptima de Miguel Carcaño, se habría utilizado para ir por segunda vez al lugar donde habrían enterrado a la chica para cubrir el cuerpo con cal viva. Pese al esfuerzo que hace la policía, lo cierto es que la versión hace agua por todas partes. Por ejemplo, la exmujer de Javier Delgado les dijo que este no tenía carnet de conducir y que nunca le había visto conducir un coche, aunque reconoció que ella solo tenía un juego de llaves del coche y que el otro lo podría tener cualquiera. Lo cierto es que ese vehículo fue analizado por la policía científica y allí no apareció ni un solo rastro, ni de Marta ni de nadie. Por contra, uno de los amigos de Marta sí que asegura ante la policía en este atestado haber visto a Javier Delgado conducir este coche. Madre mía, y con ese atestado y las declaraciones de Carcaño, el juez decide imputar por unas horitas de nada a Javier Delgado, ¿no?, al hermano de Carcaño, porque recordemos que se le imputó una tarde y a la mañana siguiente ya quedó libre. Si es que no había ninguna prueba. Así fue. De hecho, la declaración de Javier Delgado no duró ni 15 minutos en sede judicial. El fiscal no quiso ni preguntar, ni una pregunta, lo que da idea de la poca credibilidad que le daban a Miguel Carcaño y lo que es peor a la policía, a la investigación de la policía. Después llega el auto que hemos comentado tan demoledor del juez, que lo que hace, lo que hay que leer entre líneas ahí, es decirle a la policía que no le vaya con piezas, digamos, prefabricadas, ¿no? El juez critica que para cuadrar esta nueva historia de Carcaño, esta versión, se hayan añadido elementos de fuera, como el coche de la exmujer de Javier y testigos que recuerdan ahora detalles de una noche de hace más de 4 años. Sí, pero lo cierto es que este nuevo testimonio de Carcaño y todo lo que vino detrás ha supuesto seguro otro varapalo terrible emocionalmente a la familia de Marta, ¿no? Y ya son muchos, ya es insoportable pues de todo, de verdad. Desde luego que sí, la familia de Marta es terrible lo que lleva pasado, ¿no?, estos 4 años. Pero por tratar de ser algo positivos y aportar algo de esperanza, lo que sí que tenemos claro, Luis y yo, es que la policía no va a descansar, que siguen trabajando para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo y que levantarán toda la tierra que sea necesaria y visitarán a Carcaño o a cualquiera las veces que sean necesarias de hacerlo, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que esperemos que la próxima vez, desde luego, con más acierto y sin esos atajos que tampoco le han gustado al juez. Y por los que se han llevado una buena reprimenda. Gracias, Luis, gracias, Manu. Gracias. Adiós, adiós. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.